Universidad de la República Mexicana. Equipo 2. Integrantes: Adán Pérez Grecia, Cadena Mateos Jonathan Ricardo, Martínez Reyes María Fernanda, Mendoza González Eric Enrifer, Núñez Salinas Diego, Rosas Diego Andrés. Los temas a presentar son: apagón analógico en la frontera, libertad de expresión en las redes sociales, bullying electrónico y su impacto legal, ley de acceso a la información, los contratos informáticos, ley de servicios de la sociedad de información y protección jurídica de las bases de datos. Mi nombre es Grecia Adán Pérez y les voy a hablar sobre el apagón analógico en la frontera. El apagón analógico es el nombre con el que se conoce el cese de las emisiones analógicas de los operadores de televisión alrededor del mundo. En Europa, la Comisión Europea propuso en mayo de 2005 como fecha recomendada y el año 2012 como fecha límite para todos los países. ¿Qué es una señal analógica? Son especialmente usadas para llevar a cabo la transmisión de elementos de video o sonido. Aunque son señales de tipo continuo, hay que decir que su expansión se produce por la entrada de decenas de ondas de tipo senoidal. Para que las distintas señales analógicas se transmitan puedan ser interpretadas de una manera adecuada, habrá que tener un decodificador que permita cumplir con el proceso del trabajo. Sus ventajas: hay un poco de consumo ancho de banda, mientras que por otro lado es un tipo de acción que se procesa en tiempo real. ¿Qué es una señal digital? Se usa de una forma más frecuente debido a su flexibilidad y polivalencia. La información no se transmite de la misma forma, sino que en ese caso se utiliza un sistema de códigos binarios. Sus ventajas: las señales digitales proporcionan una mayor capacidad de transmitir de manera más fiel. Mi nombre es Diego Andrés Rosas. Me tocó la libertad de expresión en las redes sociales. En las redes sociales que más se maneja esto es como Facebook, Twitter y WhatsApp. Hay diferentes leyes que se quieren aprobar en este momento. Una de ellas es la del presidente Enrique Peña Nieto, que quiere disminuir la expansión de la información política, por así decirlo. Otro muy importante es la internacional. En España, por ejemplo, han intentado legislar poniendo en marcha una ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Lo que se refleja en esta ley es la importancia de las redes sociales como nuevos métodos de difusión, protesta y creación e información. Expertos en el tema, como el licenciado y profesor de Derecho Manuel Sánchez de Diego, es la consideración de un método para expresarse, omitir algunas cosas, ideologías, protestas o simple desahogo. En esta ley se ve solamente esparcirlo de una manera sana, no tan recurrente. Bullying es una palabra inglesa también conocida como acoso escolar o hostigamiento escolar. Este tipo de acoso se caracteriza por optar por un comportamiento cruel, brutal y muchas veces inhumano con el principal objetivo de infligir daño a una determinada persona, para asustarlo o someterlo. Muchas personas creen que el bullying o acoso escolar posiblemente ha existido desde siempre, al menos desde el siglo XIX, cuando los niños empezaron a acudir a las escuelas de forma generalizada. Pero por otra parte no se puede afirmar con certeza que actualmente haya aumentado. Posiblemente lo que ocurre es que hoy en día existe una mayor sensibilidad social respecto a este tema. El acoso no es un tema nuevo, pero gracias a que los adolescentes tienen acceso a internet desde cualquier lugar, ahora las víctimas están siendo intimidadas hasta en su propia casa. Cuando el acoso llega a casa, hace que las víctimas se sientan indefensas ante la situación.
Mi nombre es María Fernanda Martínez Reyes y yo les voy a hablar de la Ley de Acceso a la Información. El acceso a la información es un derecho vinculado al de desarrollo democrático regulado en la ley, organizado bajo mecanismos específicos. La transparencia, en cambio, es un atributo o cualidad que se puede o no tener en mayor o menor medida. El acceso a la información es el derecho fundamental que tenemos los ciudadanos de solicitar al gobierno información pública y de obtener respuesta satisfactoria en un tiempo razonable, en la medida en que dicha información no es reservada por alguna excepción establecida en la ley. El derecho de acceso a la información incluye o se relaciona con los derechos a la libertad de creación y las libertades de comunicación, expresión y asociación. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es una ley de los Estados Unidos mexicanos que reconoce y regula el derecho individual al acceso a la información de las instituciones y organismos del Estado. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2002. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, es un organismo del Poder Ejecutivo Federal, con autonomía presupuestaria y de decisión. Es encargado fundamental de garantizar el derecho de acceso a las personas a la información pública gubernamental. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan y les voy a les voy a dar el tema de lo que es un contrato informático, su significado, sus partes y cuáles serían los tipos de contratos informáticos. También les daré unas recomendaciones en caso de incumplimiento de un contrato informático, a dónde deben de acudir aquí en México. Bueno, empecemos con el significado de que es un contrato informático, que se divide en dos, que en sentido amplio u objetivo se podría decir que por lo tanto sería la prestación de un servicio informático, y en sentido restringido formal, que se le debe como un contrato de compraventa como lo conocemos actualmente. Las partes del contrato son dos sujetos de derecho y aparte son catalogados como proveedores y usuarios. Los proveedores son aquellos encargados de la prestación de dar, hacer y fundamentalmente constituidos por los constructores, distribuidores, vendedores de equipos, así como los prestadores de servicios informáticos. Las obligaciones de los proveedores sería salvaguardar los intereses de su cliente, así como proporcionarle consejo e información, cumplir con los términos de entrega o prestación del servicio, garantizar sus productos y servicios, actuar con propiedad de buena fe ante los intereses del usuario y recibir el pago por la prestación realizada, etc. El usuario son aquellos que reciben la prestación de dar, hacer por parte de los proveedores. Entre sus principales derechos y obligaciones son informarse adecuadamente respecto a las aplicaciones generales al firmar este tipo de contratos, determinar de manera precisa sus necesidades susceptibles de automatización, así como sus objetivos, capacitar apropiadamente a su personal respecto al bien o servicio informático a recibir, aceptar y recibir la prestación requerida siempre que esté dentro de los términos pactados. Los dos tipos de contrato informáticos fundamentales son aquellos referidos a los bienes, equipos, periféricos, dispositivos, etc., y aquellos referidos a servicios, asistencias, formación de mantenimiento de programas, etc. Ahora bien, ¿cómo denunciar a una persona por el incumplimiento de un contrato informático? Bueno, en México la Comisión Nacional de Seguridad es quien lleva a cabo la recepción de denuncias sobre delitos informáticos y quien hace las investigaciones pertinentes para ubicar y procesar a delincuentes y de este modo evitar incidentes futuros. Quien recibe las quejas y denuncias en forma anónima es el Centro Nacional de Respuesta e Incidentes Cibernéticos de la Policía Federal. Para hacer las denuncias anónimas a través del Centro de Atención de Comisionado, CEAC, en el teléfono 088 desde cualquier parte del país, o bien a través del correo electrónico que sería ceac@cns.gov.mx. De igual modo, el CEAC está en Twitter en @CEACCNS, y en la página web de la Comisión Nacional de Seguridad es www.cns.gov.mx. Bueno, por este medio me despido, ya que he concluido con el tema, y gracias por su atención. Mi nombre es Eric Enrifer Mendoza González y yo les voy a hablar sobre qué es una base de datos. Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información
de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. Las leyes que lo protegen la podemos encontrar en el artículo 6 constitucional, que nos habla sobre el primer antecedente, el que fue la reforma en la cual se adicionaba un párrafo segundo en este numeral, sentado en las bases respecto al derecho a la información, la transparencia. La reforma del artículo 16 constitucional, esta reforma se adiciona un párrafo segundo del artículo 16 y se establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales y ejercer los derechos denominados ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. El texto constitucional también señala este derecho solo podrá limitarse por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas, o para proteger los derechos de terceros. La Ley Federal de Protección, por su parte, recoge estos supuestos dentro de su artículo 4, y también la reforma del artículo 73 constitucional, que se facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares a través de la adición de la fracción 29. La justificación para otorgar dicha facultad al Legislativo Federal fue que los datos personales se utilizan en diversas transacciones comerciales y el comercio se encuentra regulado en el ámbito federal.